En un tiempo en el que los dioses dominaban la imaginación de los mortales, los griegos y los romanos construyeron sus propios panteones divinos, cada uno reflejando las aspiraciones y temores de sus respectivas culturas. Los griegos, filósofos y poetas, dieron vida a deidades complejas, con virtudes y defectos humanos. En contraste, los romanos, prácticos y disciplinados, adaptaron esas figuras a sus propios ideales, enfatizando el deber, la fuerza y la gloria de su emergente imperio. El origen de las diferencias yace en la naturaleza misma de las sociedades que las crearon. Para los griegos, los dioses eran un reflejo del alma humana, a menudo caprichosos, llenos de pasión y contradicciones. Zeus podía amar con la intensidad de un hombre y castigar con la furia de un rey, mientras Atenea personificaba la sabiduría nacida de la razón. Para los romanos, sin embargo, esas mismas figuras eran mucho más que simples personajes. Eran símbolos de valores colectivos, guardianes de la moralidad y protectores de Roma. Si bien muchos nombres permanecen familiares entre ambas tradiciones, los dioses romanos carecían del trasfondo literario de sus contrapartes griegas. Júpiter, equivalente romano de Zeus, era el soberano del cielo, pero mientras Zeus a menudo se representaba lidiando con dilemas personales, Júpiter se mostraba como la encarnación del poder absoluto, garante del orden y la ley. En la mitología griega, el drama personal de los dioses se entrelazaba con las vidas de los mortales, creando historias donde los límites entre divinidad y humanidad eran difusos. En Roma, sin embargo, las deidades se veían como distantes e inmutables, guardianes del Estado más que protagonistas de relatos épicos. Esto se hace evidente en la figura de Marte, el dios romano de la guerra. Mientras que Ares, su equivalente griego, era percibido como una deidad temida y a menudo despreciada por su brutalidad y falta de nobleza, Marte encarnaba las virtudes militares de Roma, el coraje, la estrategia y la disciplina. Los romanos no solo veneraban a Marte, lo asociaban directamente con la fundación de su ciudad, pues se le consideraba el padre de Rómulo y Remo. La guerra, para los romanos, no era un acto caótico sino una herramienta para la expansión y la justicia. Otra diferencia radica en la percepción de las diosas. Venus, conocida como Afrodita en Grecia, era para los griegos la diosa del amor, la belleza y el deseo. Su historia está llena de pasión, conflictos amorosos y rivalidades, reflejando la intensidad de las emociones humanas. En Roma, Venus adquirió un matiz más pragmático, era no solo la diosa de la belleza, sino también la protectora de la prosperidad y la madre mítica de la gens Julia, la familia a la que pertenecía Julio César. A través de ella, Roma no solo celebraba el amor, sino también su linaje y destino. Minerva, la Atenea romana, sufrió un cambio similar. Aunque ambas compartían el dominio de la sabiduría y la estrategia, la romana estaba más ligada al trabajo artesanal y las labores prácticas, reflejo de la visión romana de la utilidad y la productividad. Donde Atenea aparecía en historias como consejera de héroes y arquitecta de estrategias ingeniosas, Minerva se presentaba como una figura más reservada, una protectora del conocimiento aplicado a la construcción de una sociedad fuerte. Los rituales y ceremonias asociadas a los dioses también muestran esta diferencia en perspectiva. En Grecia, los festivales religiosos eran una mezcla de celebración y catarsis, donde los mitos se representaban en tragedias y comedias teatrales. Era un acto profundamente personal y cultural, un diálogo entre mortales y sus dioses. En Roma, en cambio, las ceremonias eran más formales y políticas. Los sacrificios a los dioses eran una muestra de respeto y lealtad, una forma de asegurar la protección divina para el Estado. Los dioses romanos estaban ligados al destino de Roma, no a los individuos. Así, los mismos nombres e historias que cruzaron las fronteras entre Grecia y Roma se transformaron. Lo que los griegos narraban como aventuras, los romanos lo interpretaban como alegorías del deber y el orden. Las diferencias no solo reflejan cambios en los dioses, sino en la misma esencia de las culturas que los adoptaron. Estas diferencias no fueron casuales, nacieron del contexto social y político de cada civilización. Para los griegos,
La mitología era una exploración de los dilemas morales y existenciales que enfrentaban como individuos. Sus dioses, con sus pasiones y defectos, representaban una humanidad magnificada. El mundo griego, fragmentado en ciudades-estado independientes, alentaba una relación más íntima y personal con los dioses, quienes a menudo tomaban partido en sus conflictos. En contraste, los romanos vivían bajo un sistema más centralizado, donde la comunidad y el deber hacia el Estado prevalecían sobre la individualidad. Sus dioses, por lo tanto, reflejaban la estructura jerárquica de su sociedad. Juno, por ejemplo, era mucho más que la protectora de las mujeres casadas. Se le veía como la encarnación del matrimonio, como una institución fundamental para la estabilidad social. Las deidades romanas no solo influían en los aspectos personales de la vida, también regulaban los cimientos de la sociedad. Un ejemplo claro de este enfoque lo encontramos en los dioses penates y lares, espíritus domésticos venerados en el hogar romano. Si bien los griegos también tenían deidades protectoras para el hogar, los romanos daban una importancia ritual significativa a estos guardianes, vinculándolos con la seguridad y prosperidad del Estado. Cada casa romana se convertía así en una microversión del orden cósmico, reflejando la importancia de mantener la armonía no solo en la vida personal, sino también en la vida colectiva. Incluso los mitos compartidos entre ambas culturas muestran matices diferentes. Toma como ejemplo el mito del inframundo y sus gobernantes. Para los griegos, Hades era una figura sombría, aunque no inherentemente malvada. En cambio, Plutón, su contraparte romana, no solo gobernaba el mundo subterráneo, sino que también simbolizaba la riqueza extraída de la tierra, como minerales y cosechas. Esta visión más pragmática se alinea con el carácter romano, que buscaba utilidad incluso en los aspectos más oscuros de la existencia. La representación artística también destaca las diferencias entre ambas culturas. Los griegos, con su pasión por la perfección estética, representaban a los dioses con una belleza idealizada, a menudo en poses dinámicas que reflejaban movimiento y vida. Sus esculturas de Afrodita, Apolo o Zeus buscaban capturar la gracia divina en su forma más sublime. Por otro lado, los romanos, aunque heredaron esta tradición, utilizaban el arte para enfatizar el poder y la autoridad. Las estatuas de Júpiter o Marte a menudo eran monumentales, proyectando grandeza más que emoción, como si los dioses mismos estuvieran destinados a inspirar reverencia más que cercanía. En el ámbito literario, estas diferencias también son evidentes. Los poetas griegos como Homero y Hesíodo se centraron en las aventuras y los dilemas de los dioses y héroes, mientras que los escritores romanos como Virgilio y Ovidio adaptaron estas historias a narrativas que exaltaban la historia de Roma. La Eneida de Virgilio, por ejemplo, no solo relata el viaje de Eneas, sino que lo conecta directamente con el destino de Roma, haciendo de los dioses participantes en la construcción del imperio. A pesar de estas diferencias, la fusión de ambas mitologías fue inevitable. Cuando Roma comenzó a expandir su dominio sobre el mundo griego, también absorbió sus tradiciones culturales. Esto creó un sincretismo único, donde los dioses griegos y romanos convivían, en ocasiones, se superponían. Sin embargo, la identidad romana permaneció intacta. En lugar de adoptar a los dioses griegos tal cual, Roma los moldeó para encajar en su propia narrativa. Por ejemplo, el culto a Apolo, originalmente griego, fue adaptado en Roma como un símbolo de la salud y la profecía. Augusto, el primer emperador romano, fomentó la adoración de Apolo para reforzar su propia imagen como un líder sabio y elegido por los dioses. Este enfoque práctico ilustra cómo los romanos usaron la religión y la mitología como herramientas para consolidar el poder político. A medida que el cristianismo emergió en el Imperio Romano, los dioses comenzaron a perder su prominencia, pero su legado perduró en las historias, los monumentos y las ideas que dejaron atrás. Tanto los griegos como los romanos usaron sus mitologías para dar sentido al mundo y expresar sus valores, y aunque sus enfoques fueron diferentes, ambos lograron crear un panteón de dioses y mitos que continúa fascinando a la humanidad.
Esta coexistencia y fusión de las mitologías griega y romana dejó huellas profundas en la historia cultural de Occidente. Durante el auge del Imperio Romano, las diferencias entre ambas tradiciones mitológicas comenzaron a diluirse en la práctica cotidiana. Los romanos incorporaron no solo los nombres de los dioses griegos, sino también sus historias, adaptándolas a su propio contexto. Así, los templos y rituales que antes veneraban a Zeus, Apolo o Artemisa en las tierras conquistadas fueron consagrados a Júpiter, Febo y Diana, manteniendo muchas de las antiguas tradiciones. Sin embargo, la distinción persistía en la forma en que los romanos usaban estas figuras. Por ejemplo, los mitos griegos a menudo exploraban dilemas éticos y emocionales profundamente humanos. Historias como la de Prometeo desafiando a Zeus para entregar el fuego a los mortales o el viaje de Odiseo enfrentándose a pruebas y tentaciones nos hablan de la lucha del individuo frente al destino. En contraste, los romanos transformaban estos relatos en lecciones de virtud, lealtad y servicio al colectivo. Para ellos, los dioses eran mucho menos caóticos y más ordenados, como si el panteón divino reflejara la estricta jerarquía que sostenía la sociedad romana. Este enfoque romano hacia la mitología no solo tuvo un impacto cultural, sino también político. Las deidades se volvieron símbolos del poder del imperio y de su destino manifiesto. Esto se ve claramente en la adopción del mito de Eneas, un héroe troyano cuya odisea no solo lo llevó a las costas italianas, sino que lo convirtió en el antecesor mítico de Rómulo, el fundador de Roma. En la versión griega de estos relatos, como los narrados por Homero, los héroes buscaban la gloria personal y enfrentaban a los dioses como iguales en algunos casos. En la versión romana, los héroes eran instrumentos del plan divino, encargados de cumplir un propósito mayor. Además, los romanos dieron gran importancia a la idea de la pietas, o devoción a los dioses, la familia y el Estado. Esta virtud, encarnada por figuras como Eneas, contrastaba con la búsqueda más individualista del arete, excelencia, que se valoraba en la mitología griega. De esta forma, la narrativa mitológica romana reforzaba los ideales de unidad y deber colectivo que eran esenciales para la estabilidad del imperio. Otro aspecto fascinante de esta convergencia cultural fue cómo los romanos reinterpretaron a los dioses griegos menores, dotándolos de roles que se ajustaban a su visión del mundo. Por ejemplo, mientras los griegos trataban a Pan como un dios asociado con la naturaleza salvaje y las emociones primarias, los romanos lo integraron como parte de un esquema religioso más organizado, vinculándolo a festivales rurales como los Lupercales. Este enfoque pragmático hacia las deidades menores también se extendió a los espíritus locales y las divinidades de las provincias, que eran absorbidas en el panteón romano sin demasiada resistencia. Esto refleja una característica clave de la mitología romana, su capacidad de adaptarse y evolucionar. Los romanos no temían incorporar elementos de otras culturas siempre que pudieran integrarlos en su propia estructura ideológica. Así, los dioses griegos llegaron a compartir espacio con deidades de Egipto, Persia e incluso de los celtas y germanos, transformando el panteón romano en un mosaico cultural. Con el tiempo, esta flexibilidad en la práctica religiosa contribuyó a la longevidad del imperio, pero también marcó el inicio de una transición. A medida que el cristianismo ganó fuerza, los antiguos dioses fueron desplazados, pero sus historias y atributos no desaparecieron por completo. En muchos casos, las características de los dioses paganos se fusionaron con las figuras de santos cristianos, conservando algunos de sus antiguos roles simbólicos. Por ejemplo, elementos de Apolo, como su asociación con la luz y la curación, encontraron eco en las descripciones de Cristo como la luz del mundo. De manera similar, la representación artística de los dioses griegos y romanos, con sus posturas majestuosas y su aire de divinidad, influyó profundamente en cómo se retrataron las figuras religiosas en el arte cristiano posterior. Incluso hoy en día, en los grandes museos y monumentos del mundo, las esculturas de estas deidades siguen siendo testimonios vivos de cómo las culturas griega y romana moldearon nuestra comprensión del poder divino y su relación con lo humano. La dualidad entre lo griego y lo romano continúa fascinando porque encapsula dos formas muy diferentes de mirar el mundo.
Mientras que los griegos usaron a sus dioses para explorar las profundidades del alma humana, los romanos los moldearon para expresar ideales colectivos y reforzar su identidad como pueblo. Ambos enfoques, aunque distintos, se complementan y enriquecen mutuamente, mostrando cómo la mitología puede ser tanto un reflejo como una herramienta de la sociedad que la crea. Y aunque las civilizaciones que dieron vida a estos dioses han desaparecido, sus historias perduran. En las páginas de libros antiguos, en las ruinas de templos olvidados, en las estrellas que llevan sus nombres y en las mentes de quienes aún recuerdan sus relatos. Cada historia de Zeus y Júpiter, de Afrodita y Venus, de Ares y Marte, nos conecta con un pasado que aún tiene mucho que enseñarnos sobre quiénes somos. Así, la mitología griega y romana no solo cuenta historias de dioses y héroes, sino que también nos habla de las aspiraciones, temores y valores de dos de las civilizaciones más influyentes de la historia. Cada mito es un puente entre el mundo antiguo y el nuestro, un recordatorio de que, aunque los nombres cambien, las preguntas fundamentales sobre la vida, el destino y la humanidad siguen siendo las mismas. Cuando el último templo fue cerrado y el último altar apagado, los dioses no murieron. Se transformaron en símbolos, en ideas, en relatos eternos que continúan encontrando nuevas formas de ser contados. Porque en el corazón de cada mito, griego o romano, vive una chispa de la eterna búsqueda humana por entender el cosmos y a nosotros mismos.